Salud, iniciamos el cafecito. Hola, hola, buenos días. Aquí estamos para iniciar el cafecito por Teleuniverso Canal 29. Yo soy Tony Rodríguez y al otro lado está mi compañera de miércoles, la estelar co-conductora del cafecito, licenciada Dalma Núñez. Buenos días. Muy buenos días, don Tony. Siempre felices y más con esa bienvenida que nos dan, pues uno se llena de esa alegría y ese carisma para poder empezar este miércoles y claro, hablando de salud. Hoy nos acompaña el doctor David de Luna, infectólogo del Hospital Metropolitano de Santiago, con un tema que está en el tapete. Es noticia aquí e incluso Dominicana está haciendo noticia a nivel internacional por las últimas medidas a nivel de salud que todas se han tomado. Esto se trata de la tercera dosis de la vacuna contra la COVID. Doctor, buenos días. Buenos días, Dalma. Buenos días, Tony. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bien. Antes de entrar Doctor, ¿usted directamente en está el de tema, acuerdo con la tercera? pero no ¿Me la empiece pongo o no me la así. pongo? Es que quiero saber. No se la responda, doctor. Hay una explicación para la respuesta. Ajá. No es tan fácil como decir sí o no. Bien. Ay, ya se nos complicó la cosa, doctor. Y yo pensaba que era sí, no. No. Doctor, antes de entrar directamente de lleno en el tema de si me la pongo o no me la pongo, porque sé que al igual que doctor y todos tenemos esa pregunta, ¿cuáles son las variantes? ¿Cuáles son las últimas noticias sobre la COVID-19 a la altura del tiempo en el que estamos? Bueno, del COVID lo que más se comenta ahora es el tema de las variantes y obviamente como ustedes hablan el tema de la vacuna. En el aspecto de las variantes no es algo como que uno deba sorprenderse de todo, por lo menos si trabajas en el área médica, porque los virus de manera natural mutan y esas mutaciones en ciertos momentos provocan cambios a la estructura del virus, que es lo que tú puedes llamar variantes, e incluso si esos cambios son mayúsculos o mayores, puedes llamarles cepas, e incluso pudiera venir cambios tan grandes que el virus cambie totalmente de nombre. Obviamente eso no ha sucedido, pero son cosas que pasan. Entonces, en el caso actual, con el tema del COVID, del SARS-CoV-2, tenemos una serie de variantes que han venido surgiendo por el aspecto de los cambios estructurales que ha tenido. Si recordamos, hace poco tiempo se nos habló de la cepa británica, luego se nos habló de la suramericana, luego se nos habló de la cepa hindú, posteriormente de la cepa brasileña, y así sucesivamente han venido surgiendo otras. Esas clasificaciones por regiones, que son las regiones donde se han identificado por primera vez, esa clasificación ha ido cambiando. En un principio, o quizá en conjunto, tuvieron denominaciones numéricas, por ejemplo, la brasileña P1, luego ocurrió una P2, la británica P1, B116 y así sucesivamente. Ya eso iba de la mano con la variación estructural, o por lo menos de la información genética. Y hace poco la OMS introdujo una clasificación basada en el alfabeto griego, que si me preguntan a mí, no pasará de este año, quizá el año que viene, para tenerlo que cambiar otra vez, porque lo veo complejo y lo veo que las subclasificaciones de esas cepas se le están teniendo que añadir sufijos o prefijos que a lo mejor van a crear más confusión. Por ejemplo, ya hay una delta y luego de ahí tenemos una delta plus, lo que te quiere decir que el nombre delta se le hace difícil subdividirlo, igual que si ocurriera con el alfa, etcétera. Entiendo entonces que basado en eso, ya eso es mi opinión, habría que volver a modificar la nomenclatura. Doctor, estas cepas nuevas de la COVID-19, ¿eso tiene que ver con el ambiente, tiene que ver con las mutaciones de cuerpo en cuerpo o tiene que ver con un laboratorio que las está produciendo? No, lo de las mutaciones y las cepas, eso es algo natural. Todos los virus, en mayor o menor medida, es decir, más allá, todo ser viviente, en mayor o menor medida, crea mutaciones. Por ejemplo,
Cuando una persona tiene un cáncer, usualmente ocurre que o nació con una mutación o en algún momento una de sus células mutó y eso proliferó en una célula maligna. En el caso de los virus, ocurre más fácil porque el virus se reproduce millones de veces en poco tiempo. Incluso el conteo se hace algorítmico porque la reproducción es inmensa. ¿Qué pasa? Que cuando hay tanta reproducción, que esa información genética que es lábil, es decir, que no es tan robusta esa información genética, comienza a tener errores. Es como cuando a usted le toca estampar un faldo de hoja, vamos a decir un millón de hojas, y a usted le toca, posiblemente las primeras 100 usted la estampa bien, pero ya cuando lleva muchas, ya no está colocando la estampa en el lugar que va o algunas hojas se le quedan sin estampa. Eso es lo que pasa en el virus. ¿Qué sucede? Que en algún momento ese cambio, esa mutación, se traduce en un cambio estructural. Entonces, pudiera, no siempre, ese cambio estructural proliferar, porque ocurre que a veces hay mutaciones que no nos damos cuenta, que como un niño, como un bebé que nace con un defecto que no progresa, lamentablemente fallece o muere en el útero. Sucede igual con los virus, pero puede ocurrir una mutación que sí sea exitosa y eso es lo que nosotros luego posteriormente entendemos como las variantes. ¿Por qué pueden ser exitosas? Porque, por ejemplo, si tú miras todas las variantes que se nos han comentado, todas tienen la capacidad de ser más transmisibles. Entonces eso le da un éxito al virus nuevo o a la variante nueva para mantenerse en el ambiente. Pero posiblemente hay millones de variantes que nunca nos enteramos porque son mutaciones abortadas, que no funcionan y que entonces ya no progresan. Y qué bueno que usted haga la aclaración, porque así como mencionaba don Tony, que en una de las razones que se fue creada en un laboratorio es que hay el sentir de muchas personas es justamente ese que todavía siguen pues alegando el virus a un experimento como tal. Doctor, usted hablaba de esas mutaciones, de esas variantes. ¿Cuáles tenemos en República Dominicana? ¿Y se debe entonces a esta cantidad de variantes nuevas el nivel de contagio en los últimos meses? Que yo recuerde, en las publicaciones de hace unos meses teníamos la variante británica y la variante brasileña. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no dudo, es decir, no podemos poner en duda de que estén presentes todas las variantes. Por ejemplo, la variante Delta hace poco la identificaron en Puerto Rico. Pero ¿qué pasa? Es que son virus de fácil circulación. Incluso todas esas variantes, la transmisibilidad son de un 50 a un 70% por encima de la referencia, de la variante de referencia. Entonces, ¿qué sucede? Que evidentemente le hace muy fácil llegar aquí o en algún otro sitio. Oficialmente no nos podrían decir que las variantes están presentes porque hay que completar un proceso de verificación y de análisis que lo identifiquen. Sin embargo, si utilizamos una lógica, es muy posible que la mayoría de esas variantes estén presentes. Ya. Vamos a una pausa comercial. El doctor David de Luna, infectólogo, médico del Hospital Metropolitano de Santiago, conversa con nosotros este miércoles en el cafecito. Continuamos conversando en esta mañana del miércoles con el doctor David de Luna, infectólogo de nuestro Hospital Metropolitano de Santiago. El tema, vacunación, COVID, variantes, lo que está en el tapete. Doctor, antes de irnos a la pausa, usted nos comentaba sobre las variantes que teníamos en República Dominicana, si estaban confirmadas, si no, y cuáles, o sea, qué nivel de contagio también provocaban. Ante esto, doctor, ¿cómo va el proceso de vacunación? Primera, segunda dosis, tenemos una nueva vacuna también, la Pfizer, que se le está colocando a los niños. Sus observaciones al proceso. Bueno, tú sabes que en el tema de vacunación aparentaba en algún momento que íbamos bien. Incluso hace poco se reportó prácticamente 7 millones de vacunados o más.
Sin embargo, lo que uno palpa en este momento es que la gente ha ido bajando el entusiasmo y no hay tantas personas acudiendo a los centros de vacunación en este momento. Pero cuando hablamos de 7 millones de vacunados, recordemos que son 7 millones entre primera y segunda dosis. Entonces, al final, los que valen para tú contabilizarlo como que tenemos una masa de personas protegidas son los que se hayan colocado las dos dosis. Y de ahí entiendo que, no recuerdo el número exacto, pero entiendo que vamos como por un 25% quizás, o 25 o 26. Entonces, en ese sentido, falta mucho por recorrer porque necesitamos superar, para tener un buen número, necesitamos superar el 50%, por lo menos, para podernos nivelar con otros países que que se han denominado exitosos en los esquemas de vacunación, superar por lo menos el 50% de personas que hayan recibido las dos dosis. Doctor, ¿por qué repite la COVID-19? Bueno, repite porque es obviamente como todo virus, el tema ese de los cambios genéticos que tiene el virus provoca que nuestro sistema inmune, cuando tiene otro contacto con el virus, no lo reconoce del todo. Y entonces, como no lo reconoce del todo, cuando llega, va a haber algún tipo de reacción inflamatoria o vamos a carecer, es decir, nos va a faltar algún tipo de respuesta que va a provocar el cuadro de nuevo. El otro punto es que aparenta ser que la inmunidad que nosotros creamos al tener contacto con el virus no es permanente, es decir, no es perpetuo. Y entonces eso condiciona en que en cierto momento, cuando volvemos a tener contacto con el virus, ya nuestro sistema inmune está bajo en cuanto a respuesta al virus. Incluso el tema por ejemplo, el racional de la tercera dosis viene basado precisamente en que incluso la colocación de las dos dosis, por lo menos preliminarmente se entiende que la inmunidad creada por las vacunas de las dos dosis se reduce en cierto punto y tú necesitarías un refuerzo o mejor denominado un booster para mantener esa respuesta inmunológica. Ya ahí de la mano también, eso es importante darle la aclaración, el hecho de querer combinar vacunas también tiene otro racional, porque al tú combinar vacunas fabricadas con metodologías distintas, te podría favorecer una heterogeneidad inmunitaria, es decir, una variación en la cantidad de respuesta inmunitaria, y eso facilitaría crear diversos tipos de anticuerpos de diversas calibres, creados por diversas células, y entonces de esa manera responder mejor. Qué bueno que hace la aclaración porque era a raíz de eso la pregunta de la tercera dosis y la idea de que se puede ser diferente a las dos primeras, doctor. Antes de, ¿por qué personas con la segunda dosis salen positivos? Bueno, eso tiene varias razones. Una de ellas, que es la que yo veo con más frecuencia, es que muchas personas después de colocarse las dos dosis entienden que se acaban de forrar de una coraza y salen por ahí sin mascarilla, entendiendo. Y entonces, ¿qué pasa? Que tú necesitas un periodo de tiempo para poder quedar protegido o protegida de la vacuna, por la vacuna. Entonces tú tienes que esperar por lo menos 15, 21 días de que ese sistema inmunitario se active y que usted pueda, entonces, quizás relajar un poco las medidas, pero mucha gente no lo hace así. Quizás porque no se le orienta al momento de colocarse las dos dosis. Esa es una. La otra es que incluso pasado ese tiempo, tú pudieras quedar contagiada con el virus. El tema es, y el más importante, es que la vacuna evite que tú dejes de ir a trabajar, que tú tengas que ir a una emergencia, que tú seas admitida, que tú tengas que ir a una unidad de cuidado intensivo, es decir, que evite todas esas consecuencias de la infección. Ese es el objetivo final de esa y de cualquier otra vacuna para ese aspecto, para ese tipo de virus. Doctor, ¿qué es una población rebaño?
Bueno, cuando mencionas lo de la rebaño, es la inmunidad de rebaño, la inmunidad colectiva. Ok, es inmunidad de rebaño. Inmunidad de rebaño, inmunidad colectiva. En ese sentido, lo que se trata es de obtener una población o una masa de personas vacunadas, vamos a decir que represente el 60, el 70% de la población general, y que esa población de una forma indirecta protege al otro 40 o 30% de la población que o no se vacunó o no pudo crear inmunidad por haberse colocado la vacuna o por haber tenido una infección pasada. Entonces, esa inmunidad de ese grupo protege de esa masa grande, protege a los derivados, a la masa más pequeña. Eso es lo que se quiere lograr con esas vacunas y otras vacunas que se utilizan en ese aspecto, que son de gérmenes muy contagiosos, virus y bacterias. Entonces, básicamente es el racional de la inmunidad de rebaño, de eso es una serie de veces. Por eso, y ahí sí ahí lo vemos bien, por eso se está vacunando quizás a la población, quizás no se está vacunando, pero el racional es a la población de menos riesgo, que es la pediátrica. Tú lo vacunas a ellos, aunque son los que menos presentan síntomas y los que menos se complican, pero tienen una alta posibilidad de transmisión a los mayores. Entonces, si yo lo vacuno a ellos, me protejo a los mayores. Ahí está el mejor ejemplo del rebaño. Don Tony, Dígame. haga la pregunta con la que usted inició este programa Bueno, de hoy. si está usted o no de acuerdo con la tercera dosis, doctor. De manera, bueno, yo te dije que el sí o no no es tan fácil. Si lo preguntas así, yo te puedo decir sí. Ahora bien, hay una serie de explicaciones en el medio del sí. ¿Por qué sí? Decirlo que para, por ejemplo, colocarla al mes, eso parece ser prematuro. Porque si vemos, por ejemplo, como les dije, si tú te colocas las 2 dosis y tú estás teniendo una respuesta inmunitaria a las 3 semanas, y a la 4ª semana tú quieres colocar un refuerzo, eso quiere decir, primero, o te estás anticipando a colocar una tercera dosis en un sistema inmune que está en su tope reactivo, o me estás diciendo que la vacuna que me has colocado no sirve, no funciona. Doctor, no me hable mal de las chinas. No, yo no estoy hablando mal de ellos, estoy haciendo el derivado de lo que nos están presentando, ¿verdad? Ahora bien, si tú dices que tú me vas a colocar el esquema de las 2 dosis y me vas a poner la tercera dosis a los 2 meses, a los 3 meses o incluso a los 6 meses, entonces eso tiene una mejor explicación, porque eso te dice, bueno, estamos esperando el momento en que el sistema inmune reduzca y ahí yo hago el refuerzo para que el sistema inmune se eleve de nuevo. Entonces ya ese es otro punto. Entonces, la tercera dosis, como bien se dijo en la carta en el comunicado de la Sociedad Dominicana de Infectología, de la cual soy parte de la directiva, es válido y hay evidencia que sustenta que pudiera utilizarse. Pero hay que tener pendiente primero que el país le falta mucho por correr para vacunar a su población con el esquema ya aprobado en el mundo entero. Esa es una. Y la otra es que hay que definir mejor el momento en que se va a colocar esa tercera dosis. Y el tercer aspecto, que eso no lo dice el comunicado, pero sí lo digo yo, es que necesitamos ¿cuáles son las evidencias científicas y estadísticas de la respuesta a las vacunas que se están colocando en nuestro país por población? Que me digan, por ejemplo, y eso si no lo tienen que ponerse a hacerlo. Por encima de 60 años, ¿cuál es la efectividad de la vacuna? ¿Cómo le va a esos pacientes? ¿Cuáles son los efectos adversos? ¿Qué cantidad de esos pacientes se admiten posteriormente por COVID? ¿Cuál es el comportamiento de ese grupo? Vámonos con el otro grupo también, vamos a decir, los que no tienen ningún riesgo, los jóvenes, los adultos sin riesgo. Vamos a ver cómo se comportan ellos y vamos a ver los pediátricos también. Entonces, tú tienes que llevar eso. E incluso, aquí en el país hay personas con el nivel académico
apropiado para llevar estudios bien conducidos para saber si realmente cuando coloquemos la tercera dosis, eso va a ser costo efectivo, porque ese es otro punto. Hasta el momento lo que tenemos son estudios que están corriendo y algunos terminando, donde dicen que sí, que la tercera dosis es eficiente, pero esos estudios no van a parar ahí. El año que viene nos pueden decir, descubrimos que eso no es costo efectivo, que se gasta un dinero ahí y al final como quiera los pacientes terminan en la misma condición. Tiene que haber, eso obviamente uno lo extrapola de esos países, pero aquí tiene que haber información creada aquí, porque aquí tenemos los pacientes, tenemos los centros, tenemos la vacuna e incluso tenemos el personal con la capacidad de llevar esa información. Que incluso yo no los veo, ese tipo ese perfil de profesional, no es el que prolifera en el gabinete. Entonces, que debiera existir 2 o 3 profesionales con capacidad de llevar estudios bien conducidos y que sean los que vayan publicándole a ellos y a nosotros cuál es el comportamiento de la población con valoraciones estadísticas, porque no es lo mismo que tú me digas que, ya concluyó con eso, no es lo mismo que tú me digas que hoy se ingresaron tanto, que hay tanto en UCI, que hoy hubieron tantas pruebas positivas. Eso es una información demasiado cruda. Tú me tienes que hacer comparaciones estadísticas, darme números estadísticos que quizás la población en general no lo entienda, pero el médico, el estadista, el profesional lo va a comprender y va a entender realmente cómo se está comportando la población. Doctor, sin querer llover sobre mojado, entonces, sí aceptamos una tercera dosis en el tiempo correspondiente, porque las personas que no se quieren poner ni siquiera la primera, entonces hay que comenzar a concienciar el porqué de una tercera. Sí, por eso es que hay que iniciar con completar los esquemas, porque toda una persona que no se ha puesto la vacuna o solo se ha puesto una o acaba de ponerse las 2, tú le dices que le va a poner una tercera e incluso sale en la prensa que posiblemente una cuarta. Yo tengo muchos pacientes que han ido a mi consultorio después de eso a decir que cuántas vacunas son, porque ya van por la cuarta. Entonces, eso es lo que trae a confusiones, es decir, eso es lo que trae a incertidumbre. Mucha gente incluso eso no importa el nivel académico, el nivel social, el nivel de preparación, no importa, tú como quieras estás llevando incertidumbre. Entonces, entonces tú tienes que definir bien lo aprobado y luego vámonos a lo que se va añadiendo. Doctor, porque lo otro termine la idea. Bueno, porque lo otro es, una cosa es la información que da un organismo de referencia, por ejemplo, como la OMS, que te dice 2 dosis y tenemos probado esto. Y otra cosa es la opinión que yo tenga individual, donde yo pueda decir, la tercera dosis tiene una lógica y vamos a ponerla, pero como institución tú no lo puedes aseverar, tú tienes que esperar que las evidencias lo demuestren para no pagar consecuencias futuras. Bueno, doctor, en el caso de Santiago y otras 4 provincias más, La Vega, Espaillat, tienen la tasa más baja de positividad de COVID-19. ¿Qué explicación esto tiene? Bueno, yo creo que es real. Realmente hay muchos casos que no son necesariamente de Santiago, que se están admitiendo aquí por lo menos donde yo trabajo, en el Homs. Sin embargo, también pasa lo mismo. Cuando te reportan las positividades, te están diciendo la cantidad de personas que se hicieron la prueba porque tenían síntomas. Eso no son una muestra de individuos sanos y enfermos, donde yo hago un rastreo de la incidencia o de la prevalencia de la infección con valoración estadística. Es decir, es lo mismo, es como que si nosotros tres nos sentimos enfermos y nos hacemos la prueba, obviamente,
si solamente sale Dalma positiva, bueno, pues la positividad es baja, pero los tres teníamos síntomas. No es lo mismo que si nosotros tres somos la población, yo salga donde venga alguien, donde nosotros tres, y valore estadísticamente cuál es la incidencia o en este caso la prevalencia de la infección. Ahora bien, si uno lo mira así a grosso modo, entiende que sí, que realmente... Doctor, hablábamos de la Sociedad de Infectólogos, que también tienen próximamente su congreso. Háblanos un poquito sobre esto y también invite en esta oportunidad. Sí, tenemos para agosto, del 4 al 7 de agosto, tenemos nuestro encuentro como Sociedad Dominicana de Infectología, la número 15, pero ese encuentro va a ser especial, o ese congreso va a ser especial porque se va a hacer en conjunto con la Asociación Panamericana de Infectología, que eligió como sede a la República Dominicana. Entonces lo vamos a hacer ambos organismos, estamos uniendo o unimos las fuerzas y vamos a celebrarlo en el hotel, en el Hard Rock Punta Cana. Ya las inscripciones hace tiempo que están abiertas. Yo sé que en este espacio muchos colegas lo frecuentan y ven este programa, y entonces invitarlos a que participen, que se integren. También, para el que no pueda ir, puede accesar, ya sea a través de la página de la Sociedad Dominicana de Infectología, o puede entrar a API Infectología 2021, y ahí, si no pueden ir, también hay acceso online, y el congreso se va a emitir online. Hay unas inscripciones y unas cosas, pero vamos a estar por ambas vías. Bueno, Dalma, las coordenadas del doctor. Doctor, ¿dónde lo encontramos en el Hospital Metropolitano de Santiago? Bueno, de encontrarme es más fácil en los pasillos. Pero, sobre todo con las personas preguntándole si se pone la tercera dosis. Pero la consulta es en la suite 1003. Ahí estamos en horario corrido, mañana y parte de la tarde. No entendí lo de los pasillos, doctor. Bueno, lo que pasa es que uno hace vida dentro del hospital, entonces cuando no está en la área de la consulta, está viendo pacientes en el pasillo. Creo que uno agota más tiempo circulando dentro del hospital. Mucha gente lo va a identificar ahora, lo va a identificar más. Cuando le digan, lo vi en televisión, doctor, lo vi en el cafecito. Claro, así es. Bueno, Dalma, se fue el tiempo, qué pena. Don Tony, siempre que las cosas son interesantes, como cada programa de los miércoles que hacemos para toda la población, pues el tiempo se va así de rápido. A ustedes siempre las gracias, y la próxima semana pues traemos un nuevo tema en salud. Doctor, gracias por acompañarnos. Qué bueno. Así despedimos el cafecito por el día de hoy. Nos vamos ahora directo a los estudios de Teleuniverso.